Hola, buenas, mi nombre es Juan Belda y hoy os voy a explicar mi resolución para el proyecto del ascensor en Sysmac y en programación en lenguaje NST, en texto. Primero de todo voy a hacer una breve explicación de algunas partes del funcionamiento del programa y luego vamos a pasar a ver cómo funciona el programa. Primero de todo, alguna de las partes que me gustaría resaltar es el bloque de función que he creado, que es de asignación de plantas, donde yo por el HMI le voy a enviar un número de plantas, eh, voy a recibir también una distancia recorrida del ascensor, voy a recibir también una posición en esa distancia donde será la planta uno, la planta 2, la 3, la 4 y la 5. Y a mí me va a estar diciendo todo el rato el ascensor, activando unos bits, en qué posición está. Si está entre la planta baja y la planta uno, en la planta uno, entre la planta uno y la planta 2, y así pues con todas las plantas. Vamos a ver un poco por encima la programación del bloque de función, la cual es esta, donde primero de todo tenemos, por ejemplo, para dos plantas, en el que si estamos habilitado el bloque de función y tenemos dos plantas y los milímetros que hemos recorrido son mayores o iguales a la posición de la planta uno por defecto y menores a, a la planta uno más 2 milímetros, entonces quiere decir que estamos en la planta uno. Estos 2 milímetros son 2 milímetros de margen que le he dado yo al ascensor por si acaso se pasara de la planta exacta. Y aquí la desactivación de la planta uno es cuando ya está fuera de ese rango. Luego, por ejemplo, vamos a ver más que nada porque como al ser dos plantas solo puede estar o en uno o en otro, eh, para un ejemplo para tres plantas, donde si las plantas es igual a 3 y los milímetros son mayores a cero y menores a la planta uno menos uno, que es el momento de margen ese que he dado, activaremos que el ascensor está entre planta baja y planta uno. Si estuviera si los milímetros desplazados son mayores o iguales a la planta uno menos uno y menores o iguales a la planta uno más uno, eso quiere decir que el ascensor está en la planta uno. Y si el ascensor, los milímetros desplazados son mayores a la planta uno más uno y menores a la planta 2, quiere decir que el ascensor está en planta uno, entre planta uno y planta 2. Y si los milímetros desplazados son mayores o iguales a la planta 2 y menores o iguales a la planta 2 más 2 milímetros, eso quiere decir que nos encontramos en la planta 2. Y eso, básicamente, bueno, aquí como tenemos tres plantas, solamente tres plantas, o sea, la planta baja, la uno y la 2, la planta 3 4 5 y por tanto entre estas están todas desactivadas. Todo este funcionamiento realmente funciona igual para cuatro plantas, para cinco plantas y para seis plantas. Lo único que cambia es que poco a poco, como vayamos añadiendo una planta más, tenemos que hacer dos partes más de la activación y la desactivación de su respectiva planta. Luego, otra cosa que me gustaría resaltar es la frecuencia cuando estamos en modo automático. Que cuando nuestros, nuestro ascensor está a una cierta distancia de la planta a la que se dirige, tiene que reducir la frecuencia a una frecuencia que nosotros le digamos. Y por tanto, esa frecuencia, eso lo he hecho mediante que si los milímetros desplazados son menores a los milímetros de la planta baja más la reducción, que la HMI reducción es una variable que nosotros enviamos por pantalla para decir cuántos milímetros de reducción tiene que haber. Entonces, se activa y la etapa 2 está activa, que es la etapa de bajar a planta baja. Hacemos que la frecuencia de referencia sea igual a la frecuencia a reducir, que la frecuencia a reducir es una variable que nosotros enviamos por pantalla del HMI para,
para reducir a una frecuencia X. Esto realmente lo hacemos con todas las plantas y tiene que estar en cada momento activa la planta de ir a esa planta. Esto lo hacemos tanto llegando a planta uno, por ejemplo, tanto por arriba como por abajo. Por último, me gustaría resaltar la parte de la hora en la que yo por el HMI le envío una hora de inicio, unos minutos de inicio y una hora de fin. Mi resolución para esta problemática ha sido, ya que existe esta instrucción que es, perdón, ya que existe esta instrucción que es pasar de segundos a time of day, he pasado las horas a segundos, los minutos a segundos, los he sumado y me da una hora de inicio y una hora de final. Por último, con el flanco de subida de cada planta, o sea, de la planta baja, planta uno de cada planta, guardamos en un array de horas a la hora a la que hemos parado en cada planta. Además de en un array, en la posición cero, en la uno tendremos en cada planta cuántas veces hemos parado en esa planta. Y ahora, por último, vamos a ver un poquito el funcionamiento, unos minutitos del funcionamiento del ascensor en directo. Vale, aquí tenemos nuestro ascensor. Aquí esta es nuestra pantalla HMI donde tenemos la hora de inicio del sistema, hora de fin y las estadísticas. Pulsamos el botón y aquí ponemos modo manual, le ponemos la resolución de los pulsos del encoder y confirmamos los ajustes. Aquí, como podemos ver, tenemos el ascensor, podemos bajarlo, podemos subirlo, también podemos abrir las puertas, como podemos ver se están abriendo las puertas. También podemos hacerlo con la botonera física, pero como tenemos las puertas abiertas, no funcionan. Tenemos que cerrar las puertas. Una vez se cierren las puertas, ya podremos subir el encoder, o sea, poder subir el ascensor o bajarlo. Ahora vamos a pasar al modo eh, automático. Perdón, he pulsado el botón, cerramos las puertas y vamos a pasar al modo automático. Para pasar al modo automático, giramos el selector y ponemos una cantidad de plantas. En este caso vamos a poner 4 plantas, confirmamos los ajustes y como podemos ver tenemos 4 plantas. Con el primer pulsación va a posicionarse siempre en la planta 0. Ahora, por ejemplo, vamos a pulsar el de planta 3, pero el ascensor se va a posicionar en la planta 0. Aquí podemos ver la velocidad de milímetros desplazados y los milímetros que está nuestro ascensor. También podemos ver el encoder, o sea, el sinóptico, perdón. Ahora podemos ir a la pantalla de mantenimiento y ponerle una velocidad a la que ir, unos milímetros faltantes a reducir y la velocidad de reducción. También podemos ver el estado de los detectores. Por ejemplo, le vamos a bajar la velocidad a 10 milímetros por segundo, la reducción a 5 milímetros y vamos a probarlo. Primero de todo, también vamos a probar la célula de carga. Le vamos a subir a la célula de carga la, la- el peso. Bueno, como podemos ver, nos activa un bit de sobrepeso y ahora no nos funcionará cualquier pulsador, ya que el ascensor está sobrecargado. Ahora, una vez le bajemos a la célula de carga, el bit se desactiva y ya podemos hacer nuestro funcionamiento. Vamos a ir ahora a 10 milímetros por segundo, vamos a reducir a 5 milímetros faltantes y vamos a enviarlo, por ejemplo, a la planta 1. A la planta 1 va a ir a 10 milímetros por segundo y cuando falten 5 milímetros reducirá y parará. Abre las puertas y este es el modo automático. Ahora, por ejemplo, vamos a volverlo a poner a 12 y a 15 milímetros de reducción. Ahora vamos a cambiar, por ejemplo, a 6 plantas, confirmamos los ajustes y como podemos ver cambia nuestra pantalla y todo
no nuestro. Ahora, por ejemplo, le hemos dado a la planta uno, pero como estaba próximo a la planta uno, eh, ahora baja a la planta uno. Está reduciendo a 15 milímetros, abre las puertas y ya, ya funciona. Aquí también tenemos la seta de emergencia, que una vez nosotros la pulsemos, se activa un bit de alarma de emergencia y nos da un piloto de aviso. Una vez rearmamos la seta, tenemos que hacer el pulsador de rearme. Una vez lo rearmamos, se rearma el relé, pero se nos activa un bit de rearme, en el que una vez pulsemos, el ascensor se reposicionará. Como podemos ver, ahora mismo se está reposicionando y cuando llega a la planta baja, que es la de reposicionamiento, este para. Por ejemplo, ahora tenemos plantas configurables en el que nosotros ahora a la planta 2 le vamos a poner a 100 milímetros y la planta uno le vamos a poner, por ejemplo, a 80 milímetros. Lo enviamos a la planta uno y ahora tarda un poquito más en llegar a la planta uno. Veremos que ahora para a 80 milímetros y ahora lo vamos, una vez se cierren las puertas, lo enviamos a la planta 2. Como podemos ver, ya ha llegado a la planta 2 y así podemos ver que es configurable. Por ejemplo, también, ahora por último, podemos poner tres plantas, donde nosotros tenemos aquí el sinóptico, tenemos todo. Con dos plantas también funciona lo mismo. Y por defecto yo, cada vez que cambio las plantas, le pongo la distancia que tiene cada planta. Pero al tener la posibilidad de configurarlas, eh, nos da igual. Por último, vamos a ver la pantalla de estadísticas donde vemos cuántas veces ha parado en cada planta y la última hora de la que ha parado. Por ejemplo, en la planta baja ha parado tres veces, en la primera planta tres veces y la planta baja la última hora han sido a las 8:23 minutos y 27 segundos. También en la segunda planta ha parado una vez y ha sido a las 8 de la mañana, 24 minutos y 02 segundos. Y así podemos tener una estadística del funcionamiento de un ascensor. Y este ha sido mi explicación y mi resolución del ascensor.